¿Qué sabemos de nuestra genética? ¿Qué conocemos de nuestra historia genética? Sobre la vida de nuestros antepasados. ¿Qué conocemos de ellos? Al conocer la historia genética, la historia de vida de nuestros antepasados, podemos encontrar muchas respuestas para saber por qué hoy vivimos, dónde vivimos, cómo vivimos y respuestas hasta a enfermedades que desconocíamos, que vienen en nuestra historia genética, de generación en generación o va salteando generaciones. A través de la historia genética, a través de hacer un ADN, podemos saber sobre esas enfermedades que vienen en los genes de generaciones pasadas y poder prevenirlas a tiempo. Yo desconocía la historia familiar, mi historia, los Krivitsky. A propósito, soy Alejandro Krivitsky desde la provincia de Formosa, una provincia multiétnica pluricultural. Al no encontrar en ningún registro de ingreso al país la entrada del primero de los Krivitsky, hasta hoy día busqué por todos lados y no encontré ninguna entrada legal a la Argentina, pero acá estamos. Entonces decidí hacerme un ADN étnico que podría descifrar por dónde podía empezar a buscar, para saber de dónde venimos, cuándo vinimos y por qué vinimos aquí, a esta hermosa tierra que es la Argentina. Entonces empecé a buscar en mis genes. La sorpresa, ni les cuento, fue muy grande. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque lo mismo pasa con los pueblos. Si los pueblos desconocen su historia y no saben cómo y de dónde llegaron hasta aquí, y ahora, lo que les sucede ahora, les será difícil poder avanzar hacia un futuro mejor. En la historia podemos encontrar, como en la genética, en los genes, en el ADN, las explicaciones a malformaciones, a enfermedades, a comportamientos, a traumas, etc. Por ejemplo, una enfermedad histórica es la corrupción. Otra enfermedad histórica son los golpes de Estado, los genocidios, los holocaustos. Saber cómo y por qué sucedieron nos ayudarán hoy a saber cómo prevenirnos de estas enfermedades que sufren los pueblos. Hay hoy quienes incursionan en la política y llegan a puestos y a cargos sin saber historia. La historia del país, la historia de una provincia, la historia de una región. Al desconocer el proceso histórico, desconocen todo. Por ejemplo, ¿cómo era el país en 1816 cuando en Tucumán se declaraba la independencia? ¿Por qué Tucumán? ¿Por qué no otra provincia? ¿Por dónde pasaba el progreso en la Argentina en aquellos años? La Argentina de la producción, el trabajo y la educación. ¿Pasaba por Cava? No, no existía Cava. Era un asentamiento fundado por criollos de Asunción, de los que hoy es Paraguay, a la vera del Río de la Plata y nada más. A donde llegaron, lógicamente, los ingleses. Coimearon a los porteños, contrabandistas, para introducir sus mercaderías sin pagar impuestos, ya que en aquellos años los impuestos, la aduana estaba en Córdoba, no en Cava, porque el mercado argentino, que era
un mercado que producía trabajo pleno, iba desde Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, hasta llegar a Colombia, ida y vuelta. Por eso los caudillos federales eran norteños casi todos, porque defendían los intereses de esas provincias, de esas regiones donde estaba el trabajo, la producción, el crecimiento. ¿Y por quiénes eran atacados? Por los que vivían en el puerto, lógicamente, que eran socios de los ingleses y que los ingleses querían adueñarse de el mercado y de poder comprar a muy bajos costos, si es que lo compraban, los elementos básicos para ellos llevárselos a Inglaterra, darle valor agregado y volvernos a nosotros, comprar los cueros y vendernos zapatos. Es muy importante conocer nuestra historia, hacer el ADN de la Argentina, conocer por qué sucedieron cada cosa, por qué el norte es empobrecido y el sur extranjerizado, por qué toda la infraestructura nacional, privada y pública se invirtió en el centro. Esta desigualdad de la Argentina tiene por qué, pero para ello hay que hacerse un ADN de argentinidad, para poder argentinizar nuestra Argentina, para poder saber de dónde vivimos, por qué estamos acá y hacia dónde queremos ir. Hagámonos un ADN de argentinidad.